Habíamos dejado antes, que si recordáis, si no me equivoco, estábamos hablando, nos habíamos quedado en la función, en la función de corriente, ¿no? En flujos bidimensionales, 2D, plano XY, poníamos, ¿no? Plano XY. Entonces teníamos psi y la definíamos U, ¿no? Y U como con respecto a X. Creo que sí, ahora mismo creo que sí. Si quieres lo abro y lo miro. No estoy, creo que sí. Función de corriente, creo que sí, consultadlo, si hacéis el favor. Ahora no me atrevo a decir exactamente, ahí me has pillado en frío. Vamos a ver. Análisis dimensional. Sí, yo creo que era el 8. Pero bueno. Vale, estaba pensando. No, ya habíamos dicho que si el fluido era incompresible, flujo incompresible, ¿no? Teníamos, ¿no?, que era igual a 0, entonces podíamos introducir la función de corriente. Bueno, si uno está pensando en operadores, en matemáticas, cálculo vectorial, si esto es así, en general, si la divergencia de un vector es 0, entonces ese campo vectorial se puede poner como el rotacional de otro campo vectorial. Vamos a llamarlo A. ¿De acuerdo? Si tengo la divergencia de un campo vectorial es 0, entonces ese campo vectorial se puede poner como el rotacional, o sea, son algo que rota de... Claro, esto que estoy diciendo no solo tiene aplicación en fluidos, sino también en electromagnetismo, o sea, en todas las partes de la física en la cual la teoría de campos es de aplicación. Ahora estaba pensando en el campo magnético, ¿de acuerdo? O sea, ahora mismo, ¿no? O sea, que esto que acabo de poner, tendríamos ahí ya pues él podría llamar un potencial también, potencial vector del campo magnético, si estamos pensando. Punto, nada, sí, o sea, como comentario. Claro. ¿Cuál sería el rotacional de nabla X? Esto, sí, nabla por A, o sea, que estoy diciendo como, o sea, esto es como, también son operaciones matemáticas. Entonces, si a mí me dicen que la divergencia de un campo vectorial es 0, entonces ese campo vectorial se puede expresar como función del rotacional de otro campo vectorial. Uno dice, ¿por qué? ¿Qué utilidad tendrá así? Bueno, en electromagnetismo puntos suspensivos, si no me paso la hora con el electromagnetismo, en el campo magnético. Entonces nos aparecería, vamos, pero para tampoco que os quedéis por ahí, tiene una utilidad en el sentido de que entonces uno podría encontrar el campo magnético a través del potencial vector, y ese potencial vector para cada una de las componentes X y Z cartesianas se le aplicaría la ecuación de Laplace, o más bien la ecuación de Poisson, que esa es muy fácil de... ¿no? Es una ecuación, ya habéis visto, ¿no?, en matemáticas, ecuación de Laplace, ecuación de Poisson, cómo se insiste en matemáticas. ¿Por qué? Porque en física aparece por muchos sitios. Bueno, pero aquí uno diría, ¿qué gano yo entre o sea, en que la incógnita sea U a que sea A? En general no ganas mucho, porque sigues teniendo 3 incógnitas escalares, 3 por 3, no ganas mucho, salvo que sea bidimensional. Entonces, este campo vectorial, la única componente que puede tener, si estamos en el plano XY, únicamente tiene la componente Z. Es decir, que en ese caso bidimensional sí ganas, porque no son
2, en este caso sería 2 por 2, ¿no? Sino 2 incógnitas por una incógnita. Eso como comentario enlazando a lo que dije anteriormente y enlazando con lo que habréis visto en cálculo vectorial en la asignatura correspondiente. También dije que las líneas de contorno para la función de corriente correspondían a las líneas de corriente, que no me trastabille al hablar, que las curvas de contorno de la función de corriente, que es una función escalar, por lo tanto tienes, ¿no?, curvas de contorno, representación gráfica, pensad, un escalar, todos los puntos que tienen el mismo valor del escalar. Y dije, pues se cumple que esas líneas de contorno son las líneas de corriente. Una pequeña demostración, porque eso fue una afirmación, y ahí es donde quizás uno puede, bueno, que estáis pensando en, en dos cosas diferentes ahora mismo, ¿no?, aparte de termodinámica y matemáticas. Pero me adelanto a la pregunta, eso no lo veo bien. O sea, me siento con vosotros y digo, oye, ¿podrías quizás un poco rápidamente decir por qué eso es así? Bueno, por la sencilla razón de que tendríamos, fijaos, esto sería, ¿no?, si 1, si 2, constantes, ¿no? Y tendríamos, fijaos, el gradiente, yo puedo definir el vector gradiente de la función de corriente. ¿Por qué se caracteriza el gradiente? Por ser perpendicular en cada punto de la línea de la línea de corriente, de la línea de contorno, cada uno de los puntos, ¿no?, tiene que ser perpendicular. Me da la dirección en la cual está creciendo de manera máxima ese escalar. O sea que esto, sé que por ejemplo en este punto es así. Claro, si yo hago el producto escalar de esto por la velocidad, y sabiendo cómo es la velocidad en función de la función de corriente, ¿qué creéis que me sale? Fijaos que esto sería el vector con respecto a x, con respecto a y, en dos dimensiones, escalarmente por, y ahora ¿cuáles serán las componentes? De u, con respecto a y, menos con respecto a x. Uno diría, si hacéis ese producto, ¿no?, yo creo que no hace falta que lo desarrolle más, se ve que es 0. Eso significa que, por ejemplo, en este punto, en el cual yo sé que el gradiente, su significado físico es de esa manera, perpendicular a la recta tangente en ese punto, a la curva de contorno, y que la velocidad tiene que ser perpendicular a este vector. Yo diría que no me queda más remedio. Demostración hecha. Queda la duda de si para aquí o para ahí. Lo único en el convenio que os comenté, dependiendo de la rama de la dinámica de fluidos que cojáis, para vosotros no os preocupéis, como es lo que he puesto yo, o lo que puse yo anteriormente. En la oceanografía pegan un cambiazo a los signos, pero da igual. En definitiva es el mismo significado físico. ¿Demostrado? ¿Vale? Entonces, ¿quedáis satisfechos? ¿Me quedo satisfecho? ¿Estoy sentado ahí? Yo creo que sí, ¿no? Yo con eso es suficiente para demostrar que entonces esto corresponde a las líneas de corriente del fluido bidimensional. Sí, había preguntado, no sé si habéis tenido algún momento ahí, en las unidades de las dimensiones y unidades en el sistema internacional de la función de corriente. Sí. ¿Qué creéis que tenemos ahí? Uno puede simplemente fijarse en cómo era, ¿no?, en esta expresión, o cómo calculábamos, si os disteis cuenta, el flujo a través de esa curva, o cualquiera de las dos cosas, y vemos que entonces las unidades en el sistema internacional son metros cuadrados por segundo, es decir, L2 por T a la menos 1. ¿Y qué relación tiene esto relación con el flujo de volumen? O sea, con el caudal. Estoy pensando ahora en el río Ebro a su paso por Zaragoza. Yo que viví allí, en las inundaciones, eso les pasa de vez en cuando, ¿no? Que me parece que ayer llegaban a 2.000 metros cúbicos por segundo, ¿no? Bueno, eso depende, puede ser mucho o puede ser poco, ahora ya veremos, a ver. Lo pondré en relación a otro flujo, a otro caudal de otro calibre. Del flujo, que sea bidimensional, significa que la velocidad,
uno está pensando, ¿cómo puede ser que un fluido que tiene volumen esté contenido en un plano? Es que quizás uno no ha pillado del todo lo de bidimensional. Esto es tridimensional. Lo único, la componente z de la velocidad es cero, es decir, la velocidad está contenida en planos x, y. Es decir, que tiene tridimensionalidad. Es tridimensional porque si uno no diría, ¿y cómo puedes tú aplicar esto a algo que realmente tiene volumen? No te preocupes, lo único que estás diciendo es que sea la velocidad contenida en planos. Y escogemos las coordenadas cartesianas x, y. Es decir, que tenemos la profundidad. Eso quiere decir que entonces cuando yo hacía el flujo, que era el caudal, U por diferencial de S, cuando dijese diferencial de S, ¿no?, perpendicular a la superficie, era perpendicular a este camino, entonces utilizaba lo de diferencial de X, diferencial de Y, era un giro de 90 grados, cambiaba las componentes con un signo, y entonces me quedaba que esto era, en definitiva, es decir, entre 1 y 2, es decir, que lo único que cambia, independientemente del camino que escoja, el valor del caudal es el mismo. Independientemente de la superficie que escoja, ahora lo ponéis tridimensional, a lo largo del eje Z, ¿no?, una pared con esa forma, entonces tendría simplemente que multiplicar ese diferencial de S, que era el diferencial de R cambiado, longitud, por una profundidad, por metro de profundidad, y entonces me queda naturalmente metros cúbicos por segundo. Es decir, que esto me da, si yo tengo un flujo bidimensional de este tipo, estoy pensando en el océano, yo miro, es un flujo cuasi bidimensional, o en la atmósfera. A gran escala es un flujo bidimensional. ¿Vosotros qué creéis que se ve? Uno dice, ostras, bidimensional, depende de qué tipo de problema. Ahora, si nosotros nos cogemos con el Elon Musk o con el, ¿cómo se llama? El de Virgin Galactic, el rico ¿qué dice Wikipedia o Google? Se me ha ido el santo. Eso es lo que me está preocupando, que la memoria... Richard Branson. Sí, Branson. Richard, menos mal. No porque sea importante, sino porque me preocupa. Cada vez que me pasa eso, nos pasa a vosotros que no os acordáis. Y no, hasta que no lo consigo, no hay manera. Vale. Bueno, con uno de estos, o con el Jeff Bezos, ¿no?, que nos toca y vamos por ahí arriba y logramos ver desde fuera o desde un poco más lejos cómo está hecha la Tierra. ¿Veis las fotos estas preciosas que ahora están al alcance de todos de cómo es la atmósfera? ¿Veis la capita, ¿no? Cuando dicen, pero si es que estamos protegidos por una mierdecilla de capa de gas. Claro, si uno se fija y dice las dimensiones horizontales son del orden de 10.000 kilómetros y la altura son 10 kilómetros, es 1 frente a 1.000, ¿de acuerdo? El fluido está obligado prácticamente a estar fluyendo en una capa, a ser un flujo bidimensional, es una capa, es como este papel. Más o menos la relación es como esto, de la atmósfera con, ahora mismo, visto desde fuera, y uno dice, hombre, si me acerco mucho y solo cojo un trozo pequeñito, pues entonces sí quizás podré ver fenómenos tridimensionales. Pero fenómenos globales, iba a decir, el flujo, la velocidad va a ser bidimensional. ¿De acuerdo? O en el océano, lo mismo, tenéis las mismas dimensiones. Entonces uno coge y dice, genial, ¿lo puedo considerar como incompresible? Sí, vale. Pues entonces divergencia de U igual a 0, tenemos la función de corriente y podemos dibujarla en los mapas del tiempo. Y ahora digo, ¿y cómo será, por ejemplo, el flujo, el caudal, el flujo de volumen no en el Ebro, sino en el Atlántico Norte? Se mide con una unidad que utilizan solo en oceanografía, que es en honor, si no me equivoco, ahora dudo si es sueco, noruego o lo que sea. Creo que es Harald. Pues mira, noruego. Pero a lo mejor era sueco.
porque no sé si sabéis que Noruega tiene una vida muy corta como país. Antes pertenecía al reino de Suecia, lo mismo que en Finlandia, y bueno, que se daban leña entre ellos, entre los daneses. Eso es una de las cosas más divertidas, ¿no? Que tienen fama de pacíficos y demás, ¿no? ¿O no? Solo les gusta venir a tomar el sol a la playa y eso. ¿Qué va? Eran unos, bueno, si uno piensa en los vikingos, pero uno dice, bueno, los vikingos entre sí, si no veis las series estas de Netflix y demás, pues entre ellos se tolerarían bien. ¿Qué va, hombre? Se rajaban con un gustirrinín que no veáis. Entre los daneses y los suecos, bueno, eso como comentario acerca de que a lo mejor no me equivoqué, porque depende por la foto será bastante antiguo, a lo mejor era sueco de nacionalidad, que ha nacido en Suecia. Bueno, y el Sverdrup, en honor de este señor, que nos dice que es una unidad que no se utiliza en el sistema internacional, pero sí, es equivalente a 1 millón de metros cúbicos por segundo. No 1000 metros cúbicos por segundo, sino 1000 veces más, 1 millón de metros cúbicos por segundo. El transporte de agua en la corriente del Golfo es del orden, incrementa en Florida, si vais alguna vez, tenéis suerte, 30 Sverdrups, 30 millones de metros cúbicos por segundo, entre las Bahamas y Miami, 30, a un máximo de 150 Sverdrups, 150 millones de metros cúbicos por segundo, cuando uno se va, el cabo Hatteras se desvía hacia el este, hacia el noreste, y entonces pasa por los bancos de Terranova. Esos son 150 millones de metros cúbicos por segundo. Del orden, número que hay que tener, 100 millones. Eso está constreñido a la capa, al primer kilómetro de profundidad en el océano. ¿De acuerdo? Que es en el primer kilómetro hasta que haya un gradiente de temperatura y de densidad y salinidad muy grande, que la llaman la termoclina. Entonces puedes considerar el océano como un fluido formado por dos fluidos de diferente densidad, uno sobre otro, uno menos denso sobre otro denso. Más o menos es eso así. O sea que ya tenéis ahí esto sí que es el Ebro a su paso por Zaragoza. Vale, esto liquida más, que ya me he liado demasiado. Ejemplo de aplicación de la ecuación de continuidad. A un fluido compresible, lo tenemos aquí. Vamos a abrirlo un segundo. Vamos a Moodle, a Moodle. En ejemplo, a ver, creo que lo tengo, si no lo tengo, pero vamos, lo tengo. Estoy dudando si es. Madre, ecuación de continuidad. Que lo tengo por aquí. Muy bien, tenéis ahí, ¿no? Os suena un poco, es parecido. El campo de velocidades de un fluido viene dado por las siguientes, lo voy a comentar, ya que lo tenemos, lo podéis, si tienes ordenador, lo puedes descargar ahí. El campo de velocidades de un fluido viene dado por las siguientes componentes cartesianas, o sea que ahí tenemos bidimensional, como veis, W es 0. Sabemos que la densidad del elemento de fluido, que se encuentra en el instante t igual a 0, en la posición de coordenadas 0, menos 1, 0, es 1 kilogramo por metro cúbico. Los valores esos no tienen nada, es por poner números redondos. Hallar su posición después de transcurridos 6 segundos y representar la trayectoria seguida, determinar su densidad después de 1 segundo, determinar su densidad después de recorrer 2 metros a lo largo de la trayectoria, y en qué posición se encuentra cuando su densidad aumenta a 50 kilogramos por metro cúbico. O sea, después de transcurridos 6 segundos, ¿qué es lo que tenemos que hallar? Pues la trayectoria que sigue. Fijaos que es estacionario, por lo tanto las líneas de las streamlines, las path lines y las straight lines son la misma. El plano XY, además estacionario, por lo tanto tal. Ahí tenemos el fluido este, ¿no? Con una.
hallar su posición después de, pues nada, es resolver el problema, la trayectoria, sin más. O sea que la primera pregunta podría ser, nos dan un punto, pues, hace todo ese giro. Ahora, ¿qué es lo que quería? Ya que nos preguntan por las variaciones de densidad de un elemento de fluido, la pregunta está referida a la derivada, cómo cambia la derivada material sustancial de la densidad. Entonces utilizaremos, está pidiendo a gritos, la representación lagrangiana de la ecuación de continuidad. ¿Recordáis cómo era? En lo que puse antes. ¿Veis las D rectas? Menos ρ. Es decir, que cómo es el cambio en cada punto donde se encuentra el elemento de fluido, cómo cambia por unidad de tiempo su densidad, viene dado por cómo es la divergencia en el punto que está ocupando del espacio por la densidad que tiene, o sea, es proporcional a la propia densidad. O sea, que es lo único que hay que hacer ahí, pero fijarse en que hay que hallar la divergencia en cada punto de lo que acabamos de hallar. Uno dice, pues por ejemplo, a lo largo de la trayectoria, la divergencia del campo es esta. ¿De acuerdo? De tal manera que entonces tendremos, veis aquí que antes, voy a ir un poco más lento, veis que la solución en la posición, la trayectoria del elemento x, s y s. Entonces viene dado aquí, ¿no? ρ', la derivada recta de ρ con respecto a t, es igual a menos ρ en el tiempo, por 0,6 menos x al cuadrado, donde se encuentra en ese instante de tiempo, xs de t en ese instante de tiempo, al cuadrado, menos 6 y s de t al cuadrado. O sea, la divergencia, el valor de la divergencia del campo en el punto que está ocupando del espacio ese elemento de fluido en ese instante. Ya lo tenemos, se integra, ¿no? En este caso con el ordenador, y me dicen, después de un segundo, liquidado, ρ, veis que es una función del tiempo para ese elemento de fluido, ha aumentado 14 veces. También aquí esto, si lo leéis, podríamos haber introducido la divergencia dentro de la resolución numérica, haber puesto tal, por la divergencia, aunque yo creo que es más claro si lo veis desde fuera. No hay ningún, ¿no? Incluso con el signo, todo esto ya es diferentes formas de... Podríamos haber también integrado simultáneamente la trayectoria y la densidad del elemento de fluido. Aquí teníamos la trayectoria, y aquí tendríamos la ecuación correspondiente. O sea, que eso ya sería un tal, y aquí tenemos ρ frente a t. Y ahora, pues decir, ya las otras preguntas con el ordenador, pues sería decir, ¿y dónde se encontrará cuando ha recorrido 2 metros? Pues habrá que ver sobre la trayectoria, ver hasta cuánto llega a 2 metros, es decir, que me están pidiendo, ahora es matemáticas, pedir la distancia recorrida sobre una curva. Esta es la distancia recorrida, plaf, y le digo el evento, cuando esto sea 2, pues me dices el tiempo liquidado. Y por supuesto la última, pues nada, es una ecuación, encontrar cuándo vale 50, me dice el tiempo, pues ya sé dónde se encuentra. ¿Bien? Para cuando lo abráis. ¿Lo habéis entendido entonces esta? Lo único que he hecho ha sido con el ordenador resolver esto. Puntos donde se encuentra en cada instante el elemento de fluido en cuestión. Vosotros diréis si hay algo, si no paso a lo siguiente. Vale, lo que no quiere decir que no me preguntéis después. Pasemos al... Voy a cerrar el archivo este. Sí, nos habíamos quedado a punto. A ver, el siguiente. Fluidos newtonianos. O sea, que hemos hablado, hemos visto hace muy poco, aunque he hecho así, ¿no? Un par de excursiones por ahí, estábamos tratando el tensor de estrés. Fluidos newtonianos, va a haber una relación, si uno piensa en cómo empezó la asignatura, que es un fluido, ¿no?
Va a haber una relación entre el estrés, por lo tanto el tensor de estrés, y cómo va a ser el ritmo de deformación del fluido, de los elementos del fluido, claro. Tienen una forma, son bolsitas infinitesimales, pero tienen su volumen, tienen su forma, entonces se deforman. Y lo que nos dice esta aproximación, fluidos newtonianos, es que había una relación lineal, ¿no? La relación venía dada por el coeficiente de viscosidad, pero claro, uno ha visto que lo del estrés, pues, no, viene dado o se puede expresar con una matriz, con un tensor. Entonces, ahora viene el momento de discutir, que salen cosas muy bonitas. Oye, eso del ritmo de deformación, primero tendrás que ver, ¿no? A ver qué es eso del ritmo de deformación. Y para eso voy a abrir otro archivo de matemática con la explicación y lo vamos discutiendo, tendré que escribir menos. Lo tenéis en Moodle, aquí en este archivo, gradiente de velocidad y el tensor ritmo de deformación, strain, en inglés. El tensor gradiente de, o sea que uno dice, o sea que tiene algo que ver, precisamente eso es lo que vamos a buscar. Vamos a abrirlo, lo tengo por aquí. Me corregís el inglés, macarrónico mío. Tenéis aquí un enlace a Wikipedia, donde está bien esta página, por eso le puse el enlace e intenté hacer una cosa parecida, similar, en la explicación, en el archivo de matemática. Por eso lo puse ahí también, porque veréis ciertas similitudes. Vale. O sea, hay que tener en cuenta o tener en la cabeza que nosotros estamos buscando pues, una relación lineal entre el estrés y el ritmo de deformación en fluidos. Bueno, ahora necesitamos encontrar cómo es el ritmo de deformación en las cercanías de un punto dentro del fluido. ¿Vale? Voy a mostrar los pasos diferentes y su significado con la ayuda de un ejemplo bidimensional, un flujo estacionario y el flujo, el que hemos utilizado aquí, menos y, menos x, más x, en días pasados. ¿Vale? Ahí tenéis la representación gráfica que ya habíamos hecho. Y aquí en la zona esta, en azul, que he puesto adrede, o sea, voy a escoger uno de los puntos. Podéis cogeros este archivo y lo único que tenéis que cambiar, si queréis otro punto, es la posición. Lo ejecutáis y ya tendréis lo correspondiente. El delta es decir, realmente estás pensando infinitesimalmente cerca del asunto, porque lo que vas a hacer es un desarrollo lineal, o sea, un desarrollo en serie de Taylor, ya os lo estoy diciendo, quedarte con el término lineal. Pero claro, aquí gráficamente lo mismo que en Wikipedia tienes que decir pequeño, pero que se ve. Por lo tanto, ahí tenéis el disco, esa zona. Esa es la zona que vamos a representar a continuación. ¿De acuerdo? De tal manera que si yo represento el campo en esa zona marcada ahí tenéis el stream plot correspondiente a esto, pero agrandado. Bueno, la meta es conseguir una aproximación lineal del flujo en puntos cercanos al punto central elegido, el 2,1. Entonces ahora uno tiene que pensar el flujo. Vamos ahí quizás a coger el boli. Es decir, yo tengo la velocidad, el campo de velocidades. ¿Cómo va a ser? En un punto, vamos a ponernos P, en torno a un punto P es el punto elegido, P es 2,1, ¿vale? Entonces, R es como es la posición relativa a ese punto, P más R. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tendríamos desarrollo en serie de Taylor, no diríamos. Me da igual que sea un vector, que no. Tendríamos para la componente X, si queréis, para la componente Y, para la componente Z, si queréis lo hago con una componente. Es decir, que tendríamos U en P más R.
el valor, término de orden 0, en la posición. Más. Pero ahora estamos en 3 dimensiones. Tendremos que tener en cuenta cómo son los cambios en cada una de las direcciones del espacio. U con respecto a x, o sea, estoy haciendo un desarrollo en serie de Taylor de una función de más de una variable. Otra vez, cálculo vectorial. Tendríamos primero las variaciones de la componente x de la velocidad. Aquí no he puesto, habéis visto, para que veáis, luego lo pongo todo en forma vectorial y ya está. Tendríamos primero por lo que hemos hecho, lo que nos hemos movido, vamos a ponerle aquí, si queréis, un diferencial de R, si queréis, un diferencial de R. Diferencial de X. Más términos de orden superior en X, me voy a poner el lineal en Y, por diferencial de Y, más por diferencial de z, más términos de orden superior. Este es el término de orden 0, este es, por así, el término lineal. ¿Vale? ¿Qué tendríamos aquí? Tendríamos, si os dais cuenta, esto es el producto escalar de qué vector. Un vector que es el gradiente de la componente x de la velocidad, no pongo el signo de gradiente, pero el gradiente del escalar u por, ¿no? Ahí tendría la derivada de u con respecto a x, derivada de u con respecto a y, derivada de u con respecto a z. Y esto lo estoy multiplicando por diferencial de x, diferencial de y, por diferencial de r. Ese es el término lineal en el desarrollo en serie de términos de orden 0 hasta el 1 del desarrollo en serie de Taylor de la componente x de la velocidad en torno al punto P. ¿Alguna duda sobre eso? Si estamos suficientemente cerca, los términos de orden superior me importan más bien poco. Si ahora uno dice, bueno, pero lo tienes que hacer para 3 componentes, ¿qué es lo que me va a ocurrir aquí? Pues que tendremos para cada una de ellas v, 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 y lo podré expresar todo esto como, no volver a escribir demasiado, tendremos entonces que esto lo podemos expresar como el gradiente de u, y aquí en el libro me permite más poner en el gradiente de u de la velocidad. Es una matriz. Tres por 3. Esto multiplicado por diferencial de R. Es decir, que tendría u en el punto P más términos de orden superior en el desarrollo en serie de Taylor. ¿Cómo es esta matriz tensor? El tensor, fijaos que si tenemos un tensor de estrés tengo que tener un tensor por el otro lado, una matriz, ¿no? Pues depende de por dónde estéis multiplicando. Claro, ahora viene el asunto de cómo estás multiplicando el diferencial de R. O sea, el vector diferencial de R es un vector columna. Entonces tendríamos aquí ahí, W. Primera fila por primera columna. Si uno está pensando en que está multiplicando este vector por la izquierda como vector fila, entonces no lo voy a escribir, tendríamos simplemente que sería la traspuesta. ¿Algún problema con eso? ¿No? O
sea que depende ahí de cómo quiera uno verlo. Volvamos al archivo. Entonces, parte lineal de la aproximación en serie de Taylor del campo de velocidades cerca del punto elegido. Fijaos, la función, lo he hecho primero con la función que me hace desarrollo en serie de Taylor y otras series. Normal, simplemente que me quita lo del orden del error. Me sale esto. ¿Evaluada en qué punto? Fijaos. Le digo qué función para X y para Y, la componente X del punto elegido, la componente Y, es decir, en torno a ese punto, y hasta qué orden. El último índice, este, 1, es, dámelo hasta el orden 1, hasta el término lineal. Si ponemos 2, podéis probar, podéis poner 25, ya veréis lo que os sale en la pantalla, o no querréis verlo. Esto es aquí, pero lo he puesto también a mano, entre comillas, lo que acabo de hacer en la pantalla, en la pantalla, yo a mano, lo tenéis aquí, ¿no? Defino la matriz esta gradiente de velocidad, tan sencillo como utilizar el operador gradiente. Sobre U, en X, y te da una matriz. ¿Veis cómo esto es una matriz? Quizás tenía que haber puesto ahí, pónmelo en forma de matriz. Son dos listas. El desarrollo es, si es correcto, lo que estoy haciendo yo tendrá que ser lo que me da el ordenador, en el de orden 0, plaf, producto escalar, ese punto, para no meterle un dot. Yo diría que es lo mismo, ¿no? Es decir, que lo que he puesto yo antes, esta es la demostración, entre comillas, de que las cosas no van mal. Bueno, el término de orden 0 en la expansión, el valor de la velocidad, y ahora vamos a ver el significado físico. ¿Qué representa el término de orden 0? Es, naturalmente, que todos los puntos en su cercanía se están moviendo con la misma velocidad. Todos los elementos, si solo estuviese ese término, todos los elementos de fluido se están moviendo de la misma manera. Eso es como si fuera un bloque, como si fuera un sólido rígido. Las distancias relativas no cambian, digo yo, ¿no? Si yo, por ejemplo, Alicia y yo, ¿no?, nos movemos por aquí en el aula, somos dos elementos de fluido y nos estamos moviendo con la misma, ella está ahí, yo allí, pero nos ponemos en movimiento con la misma velocidad, la distancia relativa no cambia, eso es un sólido rígido. Por lo tanto, lo que representa es, entre comillas, una traslación rígida del fluido. Todos los elementos de fluido se mueven con la misma velocidad. Por supuesto, la traslación rígida no cambia las posiciones relativas de los elementos. Por lo tanto, no hay deformación. Si uno piensa en un fluido, escoge, imaginaos, un cuadrado, ¿no?, en el fluido, y aquí tengo un elemento de fluido, otro elemento de fluido, otro elemento de fluido, o si queréis, el elemento de fluido depende del punto de vista. Si queréis, es este elemento de fluido. Claro, tendré que ver cómo es la velocidad de esto, para saber cómo está cambiando la forma de cada uno de los vértices, si es un cuadrado o un rectángulo. Si todos se mueven igual, pues al final tendré la misma forma, sin ninguna duda. Es decir, que no hay deformación. No hay deformación. Si no hay deformación, no hay ritmo de deformación. Por lo tanto, no puede contribuir el término de orden 0 al ritmo de deformación. Bueno, por cierto, podemos hacer una representación gráfica del desarrollo en serie de Taylor hasta el término lineal del campo en torno al punto 2U y comparar. Pero tened en cuenta que no es infinitesimal. Uno dice, no es lo mismo, claro, porque solo será lo mismo cuando estés infinitesimalmente cerca, si no, no. Ahí veis ya naturalmente cómo divergen los dos campos. Necesitarías un desarrollo mayor, término de orden 2, 3, para acercarte más, que los dos dibujos fuesen más parecidos. Bueno, y ahora viene el asunto. Vamos a ver si entonces cómo logramos Es decir, que el término de orden 0, nada. El término lineal. Hombre, quizás el término lineal me dé... El término de orden 0, aquí. El valor de la velocidad en el punto considerado. Le estás asignando a todos los puntos la misma velocidad del elemento de fluido que estás tomando como base para hacer el desarrollo. ¿Y eso no cambia? O sea, no Bueno, hombre, si el término lineal es constante.
¿No lo ves? UPT, eso no depende de X y de Y. Claro, las variaciones, o sea, las diferencias en cómo se mueven los elementos de fluido vienen dado en el desarrollo en serie de Taylor por el término lineal y términos de orden superior, pero como estás infinitesimalmente cerca, coges el término lineal. Como en un desarrollo de serie de Taylor, ¿no? O sea, si, por ejemplo, la función seno de x, tengo por ahí un archivo, un segundo, que la pregunta es más en ese sentido, decir, oye, la aplicación de Taylor, pero no el Taylor. Vale, ahí tengo Taylor. Un desarrollo en serie de Taylor, que no sé si os he enseñado, de la función seno, en naranja. Entonces, digo, ¿en torno a qué punto? Bueno, el punto lo escojo por aquí arriba. Este archivo creo que no lo tenéis ahí. ¿Hasta qué orden en el desarrollo? 1, 2, por ejemplo, me quedo en 0, ¿no? Yo diría que, hombre, decir que la naranja es la azul solo hasta cierto ángulo, 25 grados. Pero claro, si tú quieres aproximarte más, o sea, infinitesimalmente cerca, no hay duda. Si te quieres acercar más, pues aumentamos el orden. Recordad que el seno es impar, es decir, que entre el 13 y el 14 no hay diferencia en el desarrollo en serie de Taylor, porque los términos solo me aparecen términos impares de potencias. Bueno, yo diría que hasta el término de orden 15, yo diría que cualquier persona diría, pues casi hasta 2pi has clavado el desarrollo en serie de Taylor, un polinomio, si vais con el ratón, ahí tenéis el polinomio. Eso del 2015. Pero esta es la del seno. Eso por si no os habíais creído que eso es un polinomio. O sea, que estáis aproximando con un polinomio. Hay otros tipos de aproximaciones que veréis, que serían muy bonitas de tratar con vosotros. Series de Fourier. Todo eso tiene aplicación en física, pero como no me den más tiempo, no hay manera. ¿Alguna duda? Pues, Alejandro. Si tú te coges esto y dices, y ahora nos lo pasamos aquí, estoy haciendo lo mismo pero en más dimensiones. Entonces, si estás muy cerca, infinitesimalmente cerca, simplemente el término lineal. Bueno, el término de orden 0, que es donde empiezas, y el término lineal, la recta. Pues así estamos aquí. Vale, más. Claro, sería muy bueno que la deformación viniese dada simplemente por la matriz, el tensor gradiente de gradiente de velocidad. Pero eso no es así, es un poco más complicado. Cualquier matriz, cualquier tensor, yo lo puedo poner como suma, ahora otra de las matemáticas, si es la herramienta. Yo cualquier matriz M la puedo poner como su parte, voy a poner M como su parte, una matriz simétrica más una antisimétrica. Siendo la parte simétrica, ¿cómo la puedo conseguir? Un medio de la propia matriz más la traspuesta. Y la simétrica, sí pensé que había metido la pata. La antisimétrica de la matriz menos la traspuesta de la matriz. Si cogéis y veis, ¿esto es antisimétrico? Hombre, por supuesto que sí. Veis que tenéis términos 0 en la diagonal y tenéis 0, 0, 0, y entonces tendréis no tendréis este y este son el mismo. Bueno, este es el mismo con signo cambiado, perdón, que es antisimétrico. Tendríais este y este con signo cambiado y este el mismo en módulo, signo cambiado. Eso sería la parte antisimétrica, y en la parte simétrica tendríamos la diagonal, los valores de la diagonal, y serían iguales este y este. ¿Un problema? Es decir, que hacemos una descomposición. Hacemos una descomposición del tensor gradiente de velocidad en parte simétrica y en parte antisimétrica, y vamos a intentar ver cuál es el significado físico de cada una de ellas. La parte antisimétrica representa la rotación como sólido rígido del flujo alrededor del punto elegido. Y está relacionado y ahí nos aparece la vorticidad, que es 2 veces la velocidad angular del
con la que se está moviendo la velocidad angular, con la que se está moviendo un elemento de fluido con respecto a un eje que pasa por el centro de masas del elemento de fluido. Una rotación rígida no cambia la posición relativa de rígido, es una rotación rígida, así que no hay deformación. Con una rotación rígida no hay deformación. Término de orden cero, traslación, no hay deformación. La parte antisimétrica es una rotación rígida, no hay deformación. Por lo tanto, aquí tenéis, fijaos, parte antisimétrica. Muy bien, he dicho que eso es la vorticidad. ¿Cómo se define la vorticidad? Como el rotacional del campo de velocidad. Nos dice, precisamente nos está dando información de cómo giran, no el fluido, ahí es donde viene el error, no cómo está girando el fluido, por ejemplo, con respecto a un punto, no, cómo está girando un elemento de fluido, tiene forma, con respecto a un eje que pasa por su centro de masas. Otra vez, es infinitesimalmente pequeño, pero tiene volumen, tiene un centro de masas. Entonces, la dirección en la cual está girando un eje, esa dirección, tenemos un vector velocidad angular. Está diciendo en ese instante cómo está girando el elemento de fluido. Bueno, la vorticidad es proporcional, precisamente, 2 veces la velocidad angular. La demostración, porque claro, hay que demostrarlo. Bueno, aquí está, simplemente he introducido el concepto de vorticidad. Equivalencia entre velocidad angular, omega. Claro, ahora tenéis que tener en cuenta, por eso la sencillez del asunto, es bidimensional. Los elementos de fluido, por así decirlo, son planos. Bueno, tienen volumen, pero en la dirección son como cilindros. Por lo tanto, solo pueden girar, la dirección de giro está forzada a que sea en la dirección del eje Z. Por lo tanto, el rotacional únicamente va a tener la componente Z, va a ser un escalar. Fijaos, el rotacional es un vector, pero en este problema es simplemente la componente Z, las otras dos son 0. Y la vorticidad, equivalencia entre una cosa y otra, un medio del rotacional de la vorticidad es la velocidad angular. Demostración rapidita. Supongamos una rotación genérica de un punto alrededor del origen de coordenadas en el plano XY con velocidad angular omega. Entonces, si eso es así, un punto, la velocidad v, vector v, por eso lo pongo en negrita, y ahí hay que saber un poquitín ¿no? Es mecánico. Uno dice, ¿cómo es la velocidad lineal con la velocidad angular? Omega por r. Cuidado porque son vectores. Es omega multiplicado vectorialmente por r. Si yo cojo esto y hago el producto vectorial, pues aquí tenéis coordenada x, bla, bla, bla. Y ahora digo, la vorticidad de este vector velocidad, 0, 0, 2 veces omega. Como veis, entonces la vorticidad, en este ejemplo demostración de lo que acabo de decir, la vorticidad es 2 veces la velocidad angular. El rotacional del vector velocidad, la vorticidad, es por lo tanto 2 veces la velocidad angular. Tenéis que tener cuidado en la notación usada en la bibliografía para ambas magnitudes físicas, la vorticidad y la velocidad angular, porque se utiliza la misma letra, omega, y muchas veces omega minúscula. Por lo tanto, cuando veáis en libros de mecánica de fluidos omega, casi seguro se está refiriendo a la vorticidad, mientras que en libros de mecánica del sólido y tal rígido, omega se está refiriendo a la velocidad angular. Tenéis que tener un poco de cuidado con la notación. Aquí omega lo he utilizado para velocidad angular. Parte simétrica del vector, del tensor gradiente de velocidad. Claro, entonces la deformación real, el ritmo de deformación real del elemento de fluido está descrito únicamente por la parte simétrica. Vamos a crear la parte simétrica. Un medio de esto, ¿veis esta T por aquí? Eso es la función transpuesta. Ahí tenéis. Ahí. ¿Cómo
hemos escrito en... Escape, tr escape, si no transpose es la función. Escape, tr escape. Eso queda así bonito, ¿no? Bueno, un segundo. El ritmo, y ahora, pero claro, ahora pensad, eso ya me da cómo se deforma, pero ahora pensad físicamente qué deformaciones puedo tener en un elemento de fluido. Dos tipos de deformaciones. Una expansión y otra, una deformación tangencial. Es decir, que si lo pongo como cuadrado, simplemente que esto sea grande, o naturalmente que esto pase a una cosa como esta. Son dos tipos de deformación. ¿Cómo incluyo yo esos dos tipos de deformación en el...? Pues naturalmente, otra vez, pongo esa matriz como suma de otras dos. Una, la de la expansión, el ritmo de expansión, uno dice, anda, lo del cambio, ¿por qué creéis que hablé antes del cambio de volumen? ¿Cómo cambia el volumen por unidad de tiempo por unidad de volumen? La divergencia. Aquí lo tenemos, el ritmo de expansión, ritmo. ¿A qué ritmo está cambiando el volumen? Viene dado por la divergencia. Como va a ser una matriz diagonal, la traza, la suma de los tres, me tiene que dar precisamente, porque puede haber una deformación, imaginaos que fuese una deformación, una expansión que no fuese isótropa, es decir, que a lo largo de una dirección fuese mayor que en la otra, es decir, que una esfera la estuviese transformando en un elipsoide, ¿de acuerdo? Entonces ahí naturalmente uno tiene que tener en cuenta cómo es en cada uno de los ejes. Bueno, en definitiva, construyo el tensor ritmo de expansión como un tercio diagonal, cada uno de los elementos es un tercio de la divergencia de U. Los otros términos son cero. Esto es en dos dimensiones, en tres tenéis que ponerlo 3 por 3. ¿Cuál va a ser el otro? El que ya por fin tenemos. Tensor ritmo de deformación tangencial. ¿A qué ritmo? Pues la diferencia le extraemos este otro, le quitamos y tendremos entonces ya el que estamos buscando. Este término representa la pura deformación, el ritmo de deformación puro de un elemento de fluido con ningún cambio en el volumen. Es decir, que estamos restándole el cambio en volumen. Si cogéis y decís, ¿cómo sería para la traslación? Rígido. Pura rotación, rotación rígida. Ritmo de deformación. Todo, expansión Ritmo de expansión. La divergencia era -1. Se parecen este y este y este. Y ahí tenemos, este es el importante. Son y 3, y si no me vais a reñir, si me dejaseis 2 minutos, ¿me dejáis 1 minuto? A cambio de que el miércoles, porque es una pena no terminarlo ahí. O sea que tenemos que el tensor gradiente de velocidad lo puedo poner como, vamos a poner R, a ver que yo me acuerdo en la notación, R, que es la notación del Sonesi, rotación. S de strain rate. Y S lo puedo poner como suma de el de expansión y el de deformación tangencial, D. ¿De acuerdo? Bueno, relación lineal Newton, o sea, fluido newtoniano. Relación lineal entre, ¿recordáis el sigma, el tensor de estrés, que lo podía poner como la contribución de la presión? Tau, estrés viscoso. Relación lineal entre tau y, ahora, y cuidado, y S. Es decir, tau
y E y D. Como sois gente que pagáis por eso, ahora tendré, es decir, me va a aparecer naturalmente lineal el coeficiente de viscosidad. No, aparecen dos coeficientes de viscosidad. Una es la relación lineal con la expansión y otra es la relación lineal con el ritmo de deformación tangencial. Tau lo voy a poder poner como, los factores estos numéricos, primero la expansión, 3 veces kappa, según, este es el coeficiente voy a poner en inglés, bulk viscosity, o también lo veréis como volume viscosity. De volumen. Esto, como había puesto, por la expansión. Más, o sea que es proporcional, ¿no? 3, bueno, es un factor 3 que estamos introduciendo ahí. Más, 2 veces y por fin, el mu. También se le llama segundo coeficiente o segundo coeficiente de viscosidad. Dos veces mu, el otro, primer coeficiente de viscosidad o viscosidad dinámica. Coeficiente que es el nuestro, el mu. ¿Qué letra había utilizado? D. Y D, voy a ponerlo aquí, era, fijaos, término en coordenadas cartesianas. La derivada de u con respecto a x menos 1/3 de la divergencia de u. La derivada de u con respecto a 1/2 de la divergencia de u con respecto a y, con la derivada de u con respecto a y, por la derivada de v con respecto a x. El otro término, 1/2 de la derivada de u con respecto a z más la derivada de w con respecto a x. Y los otros, tened en cuenta aquí que sería la derivada de v con respecto a y, menos 1/3, y los otros los podéis ir rellenando porque van cambiando los índices. ¿Vale? Este es D. Y ahora pensad lo que ocurre en fluidos newtonianos. Son lineales, nos aparecen dos. Primero, si el fluido es incompresible, ¿qué ocurre con E? E es 0. Por lo tanto, me importa una mierda cómo escapa. Y me queda incompresible tau 2 veces mu por D. O, si es compresible, uno dice dos casos. Desprecio el coeficiente de viscosidad de volumen. ¿De acuerdo? Porque es pequeñito. ¿De acuerdo? Que sería o uno dice es estrictamente 0 o lo desprecia. Pero bueno, nuestro caso principal es que sea incompresible, la divergencia es 0, por lo tanto tenemos en este matriz que era diagonal y era 1/3 de la divergencia de 0, 0, 0, liquidado el asunto. Y ahora sí, Álvaro, ya, si uno hace eso, que tienes D, y uno dice, pero tú me pusiste, Miguel, mu, si es incompresible, entonces lo único que os pido es que cojáis la matriz que he hecho yo ahí y hagáis, fijaos, que habíamos dicho para la fuerza, porque habíamos dicho la fuerza por unidad de volumen viene dado por la divergencia de sigma, el tensor de estrés, que era menos el gradiente de presión más la divergencia del tau. Cogéis como ejercicio en el momento en el que podáis, después de los dos exámenes, y hacéis la divergencia, que es
multiplicado por la matriz que habíamos puesto tau, o sea que la divergencia de tau sería la divergencia de 2 mu d. Metéis esto el 2 mu d, o sea el 2 mu lo ponéis fuera, le metéis aquí el d y hacéis la divergencia de eso que habéis, que es fila, 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 y lo que tendréis será un vector que es mu por el laplaciano del vector velocidad u. Y ahí es donde quería terminar. Gracias. Una cosa, ¿la matriz es simétrica? La matriz es simétrica, claro, D es simétrica. Y la traza, a ver si habéis pillado, y la traza, a ver, matemáticas, y la traza de D, ¿cuánto vale? 0. Fijaos que estoy restando un tercio de la divergencia. La derivada, la traza, la suma, la derivada parcial de u con respecto a x, más la derivada parcial de u con respecto a y, más la derivada parcial de u con respecto a z, menos 3 veces un tercio de la divergencia de u, 0, la traza es 0. Por eso, la traza lo que nos da en esas matrices es el cambio, el ritmo de cambio de volumen. Genial, que hemos llegado a esto. Muy bien.